Desde hace mucho tiempo atrás estaba buscando un sensor que sea capaz de detectar presencia de voltaje alterna de 110 a 220 voltios y que al momento de detectar voltaje alterna me dé una salida de nivel TTL, es decir, de 0 voltios o 5 voltios. De esa manera poder trabajar con microcontroladores PIC y las placas de prueba como los de Arduino. Honestamente, navegando en internet no encontré ninguna información sobre ello. Entonces, como electrónico y diseñador de circuitos que soy, me puse a desarrollar una tarjeta PCB capaz de detectar voltaje alterna de 110 a 220 voltios y que tenga una salida de nivel TTL. ¿Te gustaría saber cómo se hizo este circuito? Pues acompáñenme a ver el video. Inicialmente te sugiero que te dirijas a la descripción del video, donde te estaré dejando un link de mi página web que contiene toda la información necesaria para poder llevar a cabo este proyecto. De hecho, ya me encuentro en mi página web. Entonces vamos a empezar mencionando las especificaciones técnicas. Esta tarjeta se va a alimentar con 5 voltios a corriente continua, cuyo consumo máximo será de 6 miliamperios. Ahora, la señal de salida, como les había mencionado hace un momento, va a ser de nivel TTL, es decir, nivel alto o nivel bajo. Ahora, en cuanto a la tensión de entrada de corriente alterna, pues nos va a poder soportar desde 110 voltios hasta 220 voltios a corriente alterna, cuyo consumo de esta entrada pues es menor a 1 miliamperio. Prácticamente es una corriente despreciable. Ahora sí, vamos a explicar el esquemático electrónico. De hecho, aquí ya me encuentro en el programa de Proteus, donde se ha desarrollado el respectivo circuito. Vamos a empezar reconociendo los componentes principales que hemos utilizado para este circuito. En primer lugar, vamos a tener el transformador y luego vamos a tener el puente de diodos. Seguidamente tendremos nuestro autoacoplador, en este caso TLP127, y finalmente tendremos nuestro transistor de tipo PNP. Entonces ahora sí vamos a explicar el funcionamiento de nuestro esquemático. En esta parte vamos a tener la bornera de entrada, donde vamos a conectar desde 110 a 220 voltios. Luego vamos a tener el devanado primario de nuestro transformador. Entonces pues en esta parte vamos a tener prácticamente 2.6 voltios. Ahora te estarás preguntando por qué vamos a tener en esta parte 2.6 voltios si estamos conectando 110 o 220 voltios. Tenemos 2.6 voltios porque aquí en esta parte de la entrada o en la parte de la fase estamos colocando una resistencia de 470 kiloohmios y esto va a hacer que reduzca el voltaje a 2.6 voltios. En este circuito esta bobina se está comportando como una resistencia. Si observamos en esta parte tenemos un circuito con unas resistencias en serie. Como esta bobina se comporta como una resistencia cuyo valor es de 100 ohmios y en esta parte tenemos un valor de 470 ohmios, por ley sabemos que donde hay mayor cantidad de ohmiaje pues la caída del voltaje también va a ser mayor. Por lo tanto, a comparación con una resistencia de 100 ohmios que tenemos aquí en la bobina, pues es extremadamente bajo. Por ello, en esta parte tenemos 2.6 voltios. Como vamos a alimentar con 220 voltios, en esta parte vamos a tener una caída de voltaje aproximadamente de 217.4 voltios. Y es por ello que aquí en esta parte vamos a tener la diferencia de este voltaje. Entonces vamos a decir 220 voltios menos 217.4 voltios, pues tendríamos una caída de 2.6 voltios en esta bobina. Por lo tanto, en el devanado secundario también vamos a tener esa misma cantidad de voltaje, lo cual sería 2.6 voltios. Cabe señalar que este transformador tiene una relación de 1 a 1. Es decir, lo que tenemos, un voltaje en el devanado primario, vamos a tener reflejado en el devanado secundario. Para poder asegurarnos y que encienda correctamente este LED, vamos a colocar un puente de diodos. Este puente de diodos va a rectificar la señal alterna a una señal
continua. Obviamente acá vamos a seguir teniendo rizos, pero estos rizos nosotros prácticamente podemos de alguna u otra manera suavizar con estos filtros que hemos colocado en esta parte. Literalmente lo que va a hacer es encender este LED del optoacoplado. Este LED va a emitir una señal óptica y al emitir una señal óptica va a hacer que nuestro fototransistor entre en estado de saturación. Por lo tanto, pues en la parte del colector vamos a tener un 0 voltios y luego vamos a tener un diodo que solo va a permitir pasar los 0 voltios. Entonces vamos a tener un transistor de tipo PNP que para poder activarse o para poder pasar al estado de saturación necesita un 0 voltios y efectivamente vamos a tener esa señal al detectar corriente alterna ya sea de 110 o de 220 voltios. Entonces una vez detectada la presencia de corriente alterna se va a activar nuestro transistor de tipo PNP. Por lo tanto, pues en el colector vamos a tener una salida de 5 voltios y pues acá tenemos una resistencia de pull down, lo que me va a permitir que cuando no detecta presencia de corriente alterna, pues vamos a tener un 0 voltios constante. Por eso lo llamamos un nivel TTL. O bien es alto o bien es bajo. Nunca vamos a tener una alta impedancia. Y finalmente vamos a tener nuestro LED señalizador. Listo, señores, esto sería todo prácticamente en cuanto a la explicación del esquemático electrónico. Y en esta parte vamos a tener nuestro diseño PCB. De repente quieres utilizar este circuito para otros proyectos, lo puedes hacer sin ningún problema. Y en esta parte vamos a tener pues prácticamente nuestra vista en 3D de nuestra placa que hemos creado. Cabe mencionar que las etiquetas de conexión se encuentran en la parte inferior. Tenemos las conexiones de la corriente continua, que sería la parte de control, y tenemos las conexiones de la corriente alterna. Ok, tenemos la fase y acá vamos a tener el neutro. Debajo del esquemático electrónico te estoy dejando el diseño PCB. Ahora, si quieres ordenar esta tarjeta, simplemente le vas a dar en descargar Gerber. Una vez descargado el Gerber, vas a dirigirte aquí donde dice ordene ahora en JLC PCB. Ahora ya nos encontramos en la plataforma de JLC PCB y le vamos a dar en cotizar ahora. Agregamos nuestro Gerber. Pues aquí ya nos muestra una vista previa de cómo quedaría nuestro diseño PCB. Y en la parte inferior vamos a tener una serie de opciones para poder realizar los cambios respectivos según a las necesidades requeridas. Yo les recomiendo dejar todo por defecto, excepto si quieres cambiar de color. Puedes cambiar a un color rojo, puedes cambiar a un color amarillo, etcétera, etcétera. En este caso yo voy a ordenar de color verde. Y luego le voy a dar en Save to Cart. Seguidamente le voy a dar en Checkout. Por último, solo nos quedaría pagar por nuestro orden. Y al cabo de unos cuantos días, tu tarjeta PCB ya estará en la puerta de tu casa. Efectivamente, ya tenemos en casa nuestra tarjeta PCB. Podemos observar que los acabados son completamente profesionales. Entonces lo único que nos queda es realizar el ensamblaje correspondiente. En cuanto a la lista de los materiales, en mi página web te estoy dejando todo de manera detallada. Ahora que lo tenemos completamente ensamblado, nuestra tarjeta PCB, vamos a ver las conexiones externas que tenemos que realizar. Prácticamente en la parte izquierda vamos a tener la entrada de corriente alterna. Como les había mencionado, va a poder soportar desde 110 a 220 voltios. Y luego en esta parte vamos a tener los pines de conexión. Tenemos VCC, que sería 5 voltios. Tenemos out, que prácticamente es la señal de salida, que cuando detecta presencia de corriente alterna me va a dar un alto.
y cuando no detecta nada me va a dar un bajo. Y en esta parte tenemos el GND o ground de la alimentación. Listo, señores, prácticamente es muy sencillo de utilizar esta tarjeta que hemos creado. Ahora me estarás preguntando entonces cómo puedo conectar con una placa, por ejemplo, de Arduino. Ok, no te preocupes, aquí tenemos el siguiente esquemático, lo cual nos va a permitir la conexión correcta de nuestra tarjeta con nuestras tarjetas de Arduino o con microcontroladores. Tenemos 5 voltios que se dirige a esta parte. Tenemos ground, que observamos aquí, que se va a dirigir aquí en esta parte. Y la señal de salida se encuentra en el medio de los conectores. Y esto nosotros podemos jalar el pin número 2, al pin número 3, al pin número 5, etcétera, etcétera. Podemos jalar a cualquier pin digital, ya que nuestra salida es de nivel TTL, de 0 o 5 voltios, o como también bajo o alto. Listo, señores, prácticamente esto sería todo en cuanto a la explicación de las conexiones que tenemos que realizar. Ahora sí, vamos a lo que más nos gusta, que sería la parte práctica. Bueno, señores, aquí ya nos encontramos en la parte práctica. Pues aquí tenemos nuestro sensor de corriente alterna. Y luego vamos a tener nuestra tarjeta de Arduino para poder realizar el test correspondiente. Y acá vamos a tener un cable para poder conectar la corriente alterna a la entrada de nuestro sensor. Vamos a realizar rápidamente las conexiones correspondientes. Tenemos 5 voltios que va conectado aquí a esta parte. Tenemos 0 voltios y la señal va a ir al medio. Y ahora sí, vamos a conectar el enchufe a la entrada del sensor. Listo, aquí ya tenemos realizado las conexiones respectivas. Y acá vamos a tener un interruptor para poder habilitar y deshabilitar la corriente alterna. Conectamos a la red. Y ahora voy a conectar la placa de Arduino. Entonces, en la parte de programación de Arduino he realizado una condición. Si es que vamos a tener un alto en la entrada número 2, pues que se encienda el LED, en este caso sería el pin número 13. Caso contrario, si tenemos un 0 voltios en la entrada del pin número 2, pues que se mantenga apagado. Y efectivamente eso es lo que está realizando. Entonces voy a habilitar la corriente alterna, ¿ok? Y observamos que se enciende el LED de la tarjeta de Arduino Uno. Eso quiere decir que tenemos un alto aquí en la entrada del pin número 2. Y también se enciende el LED señalizador de nuestro sensor. Otra vez. Observamos, ahora está en 0. O sea, quiere decir que no hay presencia de corriente alterna. Aquí está en 1. Ahora, para poder corroborar si es que realmente tenemos 220 en la entrada, vamos a realizar las mediciones correspondientes. Y sí, efectivamente tenemos 223 voltios. Ahora vamos a probar la entrada a 110 voltios. Ahora, ¿qué voy a hacer si acá en mi país el voltaje es de 220 voltios? Ok, tengo dos opciones o más opciones de repente. La primera opción es conseguir un transformador que me pueda transformar el voltaje de 220 a 110. O en otro caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Es colocar una resistencia prácticamente de 500 ohmios o de 470 ohmios. Esto va a hacer que reduzca a la mitad el voltaje. Voy a desconectar todo. Aquí ya tenemos conectado la resistencia de 500 kilo ohmios. Pues prácticamente lo cual se estaría comportando como un divisor de tensión. Entonces voy a conectar el voltaje y ahora voy a conectar la tarjeta de Arduino. Pues acá ya está encendido el switch. Voy a apagar y voy a encender. ¿Listo? Y vamos a corroborar si es que realmente tenemos 110 voltios acá, o de repente un poco menos. Tengo aproximadamente 102 voltios, lo cual está próximo de los 110 voltios, así que no hay ningún problema. Aquí ya está en alto, como podemos observar el switch. En bajo no detecta nada, en alto. Don't you be afraid, everything